Viernes 12 de noviembre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Es un gusto acompañarlos en esta nueva edición. Hoy tenemos una edición especial con toda la información sobre la Convención Internacional del Jurado Nacional de Elecciones y precisamente estamos conectados con nuestra compañera Kerstinina, quien se encuentra con José Thompson, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, una de las distinguidas autoridades que ha participado de esta actividad del máximo ente electoral. Kersti, adelante, muy buenos días. Muchísimas gracias, Paloma, muy buenos días a ti, a todos los que nos ven. Nos hemos trasladado el día de hoy hasta las instalaciones del Sheraton porque aquí se realiza la convención internacional que organiza el JNE. A mi lado está el señor Thompson, José Thompson, director ejecutivo, representante legal del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CAPEL. Él es un invitado destacado de esta convención internacional y pues queremos resaltar un poco los puntos que se han dejado puestos en esta mesa de trabajo el día de hoy. Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar por acá nuevamente, agradecido con la posibilidad de agregar una perspectiva internacional a estos temas, porque ciertamente las discusiones son muy válidas, hay que hacer un esfuerzo por tratar de dar mayor integridad y congruencia a las normas legislativas electorales en el Perú. Ese es un tema que digamos, ustedes tienen todavía en la agenda. Y evidentemente las opiniones con respecto a cómo transcurrió el proceso electoral alimentan cómo debería ser la normativa electoral en el futuro, justamente para evitar posibles vacíos, evitar posibles contradicciones o dobles mensajes que puedan ser resultado de aprobaciones en momentos distintos y ciertamente nutrir la legislación peruana de los principios que se han desarrollado tanto en la doctrina como en los estándares internacionales aplicables a justicia electoral y a las elecciones en general. Ahora, sin duda, estas elecciones generales aquí en Perú, vividas en 2 jornadas, dejaron muchas lecciones aprendidas y también hemos visto cómo el mal uso de las redes sociales ha afectado la imagen, ¿no?, de los organismos electorales. ¿Qué podríamos decir al respecto de lo que se ha venido discutiendo en esta mesa? Bueno, digamos, no es un fenómeno exclusivo del Perú. Como nosotros tenemos una perspectiva comparada y ahora recién actualizada, porque tuvimos la semana pasada la 15ª conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que agrupa a 31 organismos de todo el continente, y pues en la declaración hay una preocupación muy grande por los ataques que se están dando contra las instituciones electorales en diferentes partes de América Latina y no solamente en la región. Y lo cierto es que evidentemente todos los mecanismos de desinformación también se han puesto al servicio de estos ataques. Y estos ataques lo que olvidan es que América Latina ha construido su democracia reciente sobre la figura de los organismos electorales. Es un aporte latinoamericano al mundo. Tan es así que eso de tener instituciones especializadas, permanentes y autónomas a cargo de las elecciones y de resolver los conflictos electorales, se le llama internacionalmente el modelo de organización electoral latinoamericano. Y si usted ve, por ejemplo, los europeos, es una sección del Ejecutivo la que prepara las elecciones y es una sección, un tribunal del Poder Judicial el que resuelve los conflictos. La especialización que hay acá no la encuentran ustedes en otras partes del mundo. Y por eso es que es tan dañino un ataque a las instituciones electorales, porque evidentemente termina debilitando la fe en la democracia misma, no solamente en las elecciones, sino en la democracia misma. Y evidentemente que los organismos electorales tienen que rendir cuentas, evidentemente los organismos electorales tienen que cumplir con su labor, pero una cosa es pedirle rendir cuentas y otra es atacar deliberadamente para dañar o destruir a los organismos electorales. Y eso es algo que, como le decía, no lo vemos solo en el Perú, sino que se ha ido extendiendo por
por la región y es un fenómeno muy preocupante porque a la larga, digamos, a corto plazo puede servirle a ciertos intereses, pero a largo plazo es dañino para la salud de la democracia. Y lo cierto del caso es que en los tiempos que vivimos a mucha gente le cuesta ver el largo plazo y ve solamente, digamos, los intereses a corto plazo. Creo que tenemos que readquirir esa mirada de, bueno, ¿dónde vamos a estar en 10 años si seguimos por esta senda? Y creo que es importante porque la democracia no es de hoy ni de mañana, sino que aspiramos a que sea permanente y sólida. Muy bien, señor Thompson, sin duda esta convención internacional nos deja puntos que hay que tratar de cara a próximos procesos electorales, finalmente su valoración y el reto que seguirá afrontando los organismos electorales en Perú. Bueno, no, muy valiosa la reunión, realmente intercambios muy interesantes, muy sólidos, con gente con mucha experiencia en temas electorales y bueno, y los extranjeros venimos a agregar algo de perspectiva comparada y también rescatando algunos principios de derecho internacional y derecho internacional de los derechos humanos que son pertinentes para la construcción de las elecciones y del régimen electoral en general. Así que felicitaciones al Jurado Nacional de Elecciones, no solamente por la actividad, sino también por la iniciativa, porque esto abre el espacio para precisamente interactuar y escuchar diferentes puntos de vista que enriquezcan las reformas o los planteamientos que se vayan a hacer a futuro. Muchísimas gracias, señor Thompson, por las declaraciones. Paloma, aquí la información. Ahora regresamos contigo a Estudios. Adelante. Sí, muchas gracias por esta valiosa información. Más adelante volvemos contigo y más detalles de lo que significó esta convención. Nosotros les informamos que el jurista español Rafael Rubio Núñez dio una cátedra sobre desinformación y elecciones para el Jurado Nacional de Elecciones. El experto expresó el peligro que las personas confíen más en las informaciones de las redes sociales cuando estas pueden ser fuentes no confiables y que direccionan a la desinformación. Con el propósito de combatir la desinformación y promover el espacio académico para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones organizó la cátedra Desinformación y Elecciones a cargo del experto español Rafael Rubio Núñez. Es cierto que la desinformación se ha convertido en un componente habitual en los debates sobre el futuro de la democracia. De alguna manera, no hay debate sobre la democracia hoy, una democracia amenazada o en peligro por distintos fenómenos, en los que no se mencione la desinformación como peligro. Y se ha dado, en mi opinión, una evolución cualitativa en la que la desinformación ha pasado de ser un elemento que se asumía como un mal necesario, pero que se ceñía a un espacio propio de las campañas electorales, donde de alguna manera el código del lenguaje parecía permitir determinadas liberalidades que, por decirlo de alguna manera, no pasaban del terreno electoral y allí se quedaban en cuanto que formaban parte de los instrumentos de persuasión con los que contaban candidatos y partidos políticos, a extenderse como una amenaza real a infraestructuras críticas. Señaló que cuando entendemos la política como combate o como batalla y tratamos de frenar a los actores que emiten desinformación, corremos en peligro de convertir a esas personas en mártires de la verdad e incluso de convertir sus ideas en ideas atractivas. Hay un elemento distintivo de la desinformación moderna que tiene que ver con el uso de la tecnología. Muchas veces cuando hablamos de desinformación de una manera simplista, tratamos de decir que la desinformación de hoy son las mentiras de toda la vida, ¿no? Y lo hemos visto en ilustres políticos que han tratado de descalificar así o de reducir así el peligro de la desinformación. Pero la realidad es que el elemento tecnológico, el componente tecnológico de la desinformación moderna, condiciona de una manera determinante tanto su naturaleza como su eficacia y sus efectos. De ahí que sea imprescindible plantearse, aunque sea de una manera rápida, para no
para no resultar prolijo, la naturaleza de la amenaza, o sea, cuáles son las causas, cuál es la naturaleza real que caracteriza la desinformación. Finalmente aseveró que la tecnología provoca un exceso de información que genera varias consecuencias, como lo es la inflación informativa, que cuando abunda pierde su valor. Hoy la información ha dejado de ser un bien escaso y por lo tanto es profundamente valioso para convertirse en una commodity, al alcance de cualquiera a través de la tecnología, provocando una inflación informativa en donde la desinformación se mueve a gran escala. Bien amigos, volvemos a la Convención Internacional porque en la cuarta mesa de trabajo de la misma se instó al respeto de la autonomía de los organismos electorales. Asimismo, se destacó el consenso internacional sobre que la última elección en el Perú fue reconocida como transparente. En la cuarta mesa de trabajo de la Convención Internacional Balance y Reformas a la Legislación Electoral Post-Elecciones 2021, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, se destacó que es importante respetar la autonomía y el trabajo de los organismos electorales durante los comicios, en especial en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales. El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, recalcó la pulcritud del último proceso electoral, que además recibió el reconocimiento de la comunidad internacional. He preguntado ayer si algún país de la orbe en el mundo ha desconocido los resultados electorales del Perú. Ninguno. Y he pedido también la lista, y la tengo, de los países que han tenido la bondad, la gentileza y la caballerosidad de reconocer el resultado electoral de modo expreso, que no estaban obligados a hacerlo, pero lo han hecho. Sumado al resultado publicado, públicamente además, difundido de los organismos electorales que que tuvieron a bien venir y que hicieron una excelente labor de observación en todos los terrenos, porque para eso vinieron y se les facilitó todo. Y resulta que todos ellos coinciden en que fueron elecciones transparentes, aceptables, conformes a la Carta Democrática americana, iberoamericana, latinoamericana, interamericana. Por su parte, el politólogo Fernando Tuesta, durante su intervención en la mesa de trabajo, sostuvo que la última elección no ha sido cuestionada a nivel internacional. Construir y consolidar los organismos electorales ha sido realmente un esfuerzo de casi 2 décadas. En nuestro país los organismos electorales llegaron a niveles de rechazo a fines de la década del 90, y hace justamente 20 años se logró la reconstrucción de los organismos electorales. Y este es un valor democrático que es necesario, creo, defender a todas luces. Creo que este proceso electoral ha sido manchado justamente por aquellos que no saben perder. Ya lo señaló el presidente en su presentación inicial, como ningún país, ninguna institución internacional o nacional seria ha cuestionado esta elección. Sin embargo, han ganado espacio. Y el problema es que los organismos electorales pues no cesan en sus tareas y funciones. Tenemos una muy exigente el próximo año por justamente la complejidad de la elección. Asimismo, la exministra de Justicia, Ana Neira, sugirió que existan jurados electorales especiales permanentes con el fin de que haya una especialización en materia electoral en sus integrantes y así evitar que solo se constituyan durante el proceso electoral. Cabe indicar que el evento fue moderado por Luis Alberto Sánchez Corrales, asesor de presidencia del JNE, la misma que se realizó de manera presencial y conectada virtualmente con distintos especialistas. En esta cuarta mesa de trabajo se discutió 5 puntos: recursos impugnatorios, agilidad para resolver las actas observadas, ataques a los organismos electorales, conformación y funcionamiento de los organismos y conformación del Pleno del JNE y su suplente. Estuvieron presentes representantes de la misión de observadores, de la OEA, CAPEL, representantes de la UNIORE y especialistas en temas electorales, entre otros. Bien amigos,
Amigos, de inmediato nos conectamos con nuestra compañera Lizeth, quien se encuentra en el Hotel Sheraton. En este momento, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones está dando declaraciones a diferentes medios de comunicación. Vamos a ver si podemos escuchar algo de sus declaraciones. Hemos tocado temas que tienen que ver con normatividad, discusión de aspectos que están pendientes. Hemos tocado aspectos que tienen que ver con las comunicaciones y la afectación que tienen los mensajes y los discursos de odio y los discursos desinformativos, ¿no? Hemos tocado también cuestiones que tienen que ver con los partidos políticos y con sus dificultades y las necesidades de su fortalecimiento, de modo que creo que se ha abarcado un buen número de inquietudes y un buen número de asuntos que nos van a servir para organizadamente ver qué podemos hacer nosotros, porque tenemos una limitación. El Jurado Nacional de Elecciones tiene capacidad de dictar resoluciones para reglamentar lo que dice la ley. No tenemos nosotros capacidad legislativa, de modo que dentro de los marcos de nuestra limitación procederemos como corresponde. Uno de los aspectos importantes que se tocaron fueron los ataques a los organismos electorales. ¿Me podría hablar sobre ello? Sí, en realidad este es un asunto Disculpe que lo interrumpa, estamos en vivo para TV Perú. Por favor, un resumen breve de este balance que ha tenido con respecto a estas postelecciones 2021. Balance positivo, disculpe, un balance positivo porque nos ha permitido a nosotros recoger las inquietudes de las personas que han asistido, que son representantes de organizaciones políticas, representantes de la sociedad civil, miembros de los organismos internacionales, de la observación y la veeduría internacional. Hemos tenido la gratísima visita del señor embajador de la Unión Europea, que en términos muy conceptuosos ha ponderado la labor de los organismos que han hecho el proceso electoral y en particular el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué se debe mejorar en todo caso para las próximas elecciones? Tenemos cuestiones que nos atañen directamente y otras que no nos atañen a nosotros. Cuestiones de orden legislativo que tiene que ser el Congreso el que las aborde. De repente ya no para el proceso electoral, no es que de repente ya no, que no se pueden abordar ya para las elecciones municipales y regionales porque ya estamos dentro del periodo de intangibilidad legislativa, pero que sí pueden permitir para las próximas elecciones generales tener un marco más responsable, razonable, pero para eso seguramente que en un momento previo a la culminación de esta etapa nuestra tendremos que volver a convocar para que ver qué cosa ha cambiado en el panorama para que se mejore. Sí, ¿no? Doctor, ¿qué opinión le merece con respecto a este proyecto de ley del Ejecutivo en el que las personas que tengan acusaciones penales de carácter sustancial en calidad de autor o cómplice, pues no puedan ellos asumir un cargo público de confianza? Yo voy a pronunciar mi parecer particular, ¿no? Porque no puedo comprometer al Jurado Nacional de Elecciones, a sus componentes, ¿no? Incluso alguien puede decir que este es un adelanto de criterio, inclusive, es un riesgo. Pero a título personal. Bueno, yo diré que la ley y la la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho cuáles son los casos en los que se puede excluir a un candidato y cerrarle las puertas de intervención. Eso ha dicho la Corte Interamericana, ¿no? Pero con respecto a este proyecto, vuelvo a repetir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho cuáles son los casos de exclusión y dice que más allá de esos casos de exclusión no se puede excluir. Eso ha dicho la Corte Interamericana. ¿Cómo qué casos, por favor? Le voy a volver a repetir exactamente lo mismo que le acabo de decir. Pero ¿en qué casos? Detalladamente, tal vez. Le vuelvo a repetir que la Corte Interamericana ha dicho en qué casos. ¿Este proyecto de ley a usted lo ve positivo, negativo o no va de acuerdo los derechos de la persona para poder postular?
Les voy a tener que repetirle por cuarta vez lo mismo. Al título personal, no como jurado del Nacional de Elecciones. No me puedo separar de esa parte. Hasta donde he llegado es todo lo que puedo hacer. La propuesta que están arribados, ¿cómo se van a canalizar? Aprueben, en el caso, en el Congreso de la República lo aprueben. Listo, esas son las declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones en el contexto de esta convención internacional que se desarrolló desde el día lunes y que hoy se realizó su clausura. Recordemos que en esta convención han participado diferentes autoridades y expertos también en temas electorales de nuestro país, así como invitados del extranjero. Esperemos que más adelante podamos conectarnos también con nuestras compañeras, con nuestros equipos de prensa que se encuentran en el lugar. Por otro lado, les contamos que hoy cierran las inscripciones para ser parte del cuarto Congreso Nacional de Jóvenes Afroperuanos que tendrán lugar en Chosica. La actividad tiene por objetivo crear nuevas estrategias para la defensa de los derechos de esta comunidad. El JNE promueve el cuarto Congreso Nacional de Jóvenes Afroperuanos que se realizará del 10 al 12 de diciembre en Huampaní, Chosica, a fin de impulsar la participación política de esta comunidad. En una entrevista para el canal H20 Televisión de Tarapoto, Parro Aulitas, especialista de la Dirección de Educación, dio detalles del evento. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, trabaja con algunas poblaciones que se encuentran en situación de exclusión y vulnerabilidad, ¿no? Dentro de ellas el pueblo afroperuano. Y de hecho trabajamos con organizaciones sociales, en este caso con Ashanti Perú, que es la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes, conjuntamente estamos promoviendo el cuarto Congreso Nacional de Jóvenes Afroperuanos, Identidad, Participación e Incidencia Política en el Bicentenario, Recambio Generacional del Movimiento Afroperuano. Jóvenes afroperuanos entre 18 y 35 años de edad, pertenecientes a comunidades de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Callao, Ica, Arequipa y Tacna, tienen plazo hasta hoy viernes 12 para inscribirse a este importante encuentro organizado por Ashanti Perú. Recordemos que nuestro país, gracias al censo del 2017, en la que por primera vez se introdujo la pregunta de autoidentificación, se pudo recolectar la información de que el 3,6 más o menos, o sea, más del 3% de la población de nuestro país se autoidentifica como perteneciente al pueblo afroperuano, ¿no? Con estas cifras creo que es necesario discutir esto de los derechos humanos, ¿no? También se va a promover la identidad, el liderazgo, los derechos humanos de las juventudes afroperuanas, para la creación de nuevas estrategias para afrontar el racismo y la discriminación que es tan vigente hasta nuestros días, ¿no? Las inscripciones se pueden realizar desde las redes de la organizadora Ashanti o mediante el correo nmedrano@ashantiperú.org. Y también les contamos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó esta mañana en su sede institucional el sorteo del orden de aparición de los 10 partidos políticos en los espacios no electorales en los medios de comunicación. Una modalidad, recordemos, de financiamiento público indirecto a fin de que difundan sus propuestas y planteamientos a la ciudadanía. Vemos cómo se realizó esta actividad con la presencia de un notario público también. Perfecto, es lo que estamos viendo en este momento, la actividad que se desarrolló hace unos minutos. Porque nuestra compañera Kersti nos tiene más detalles de lo que ocurre en la Convención Internacional del Jurado Nacional de Elecciones. Kersti, adelante. Gracias, Paloma, por el pase. Nuevamente aquí estamos para informarles en vivo todo el acontecer de lo que viene sucediendo aquí en la Convención Internacional del JNE. Estoy con el señor Paul Vizcarra, él es director nacional de las oficinas desconcentradas del JNE. Y es que justamente quisiéramos conversar con él un punto claro, se volvió a plantear y presentar un código electoral para nuestro país. Muy buenos días, por favor, coméntenos de ese detalle. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que nos siguen a través del canal del jurado. Sí, efectivamente este evento ha sido muy amplio y se han planteado cuestiones muy técnicas respecto a cómo mejorar nuestra justicia electoral. Y uno de los temas esenciales es pues la necesidad de contar con un código electoral. Tenemos un código procesal constitucional recientemente
promulgado por el Parlamento y está a la espera justamente en el Parlamento también que se evalúe y se establezca un código de justicia electoral que unifique toda la legislación electoral que ya es necesario en nuestro país. No podemos continuar con tener desperdigadas las normas electorales, es necesario que se unifiquen y se tengan, como ya se han tenido, las reglas claras para los futuros procesos electorales. El Jurado Nacional de Elecciones ha propuesto un código electoral, está en el Parlamento, a la espera de que sea discutido en un momento. Vamos a insistir, a palabras del presidente, con que esta discusión se reactive en el Parlamento y en los próximos meses, esperemos que no sea mucho tiempo, contar ya con un código de justicia electoral que nos permita tener una normatividad uniforme para todos los procesos electorales hacia el futuro. Bien, sí, después de terminadas las elecciones generales y unos procesos de revocatoria y elecciones complementarias, el jurado ha vuelto a tocar este punto especial de presentar un código electoral. En esta propuesta hay un punto específico que es la permanencia de los jurados electorales especiales. Se plantea su permanencia durante todo el año, por decir así, ya no solamente para ejecutar funciones durante un proceso electoral en específico. A ver, los jurados electorales especiales, como manda la ley en este momento, se conforman para cada proceso electoral. ¿Esto qué implica? Empezamos de cero en cada proceso electoral. O sea, cada proceso electoral tenemos que conformar a un jurado electoral en las regiones, conformado por un miembro o un representante del Poder Judicial, uno de la Fiscalía y uno de la ciudadanía. Pero hay un know-how importante que se pierde, porque tenemos que empezar, como señalaba, de cero. Sería interesante tener al menos en ciertas regiones jurados electorales permanentes. ¿Por qué? Porque la experiencia que van ganando estos magistrados y los propios asesores jurisdiccionales o como se denomina AJs en los jurados electorales especiales, es importante que se mantenga. ¿Por qué? Porque hay una especialización en la normativa electoral. Así como hay especialistas en materia civil, en materia penal, en materia comercial o laboral, también debería haber una especialización en el tema de la justicia electoral. Y tenemos que partir, creo yo, y creo que es el consenso que se ha señalado en esta mesa de diálogo, que la permanencia de los jurados electorales va a ayudar a mejorar la impartición de justicia en las regiones y luego ser el Jurado Nacional de Elecciones o el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones la segunda instancia de estos procesos, de estos jurados electorales permanentes que se tienen que instalar en regiones. Esperemos que esta propuesta en algún momento sea tocada por el Parlamento y sea aprobada, porque es importantísimo contar con esta especialización, no solo de abogados, sino también de los entes electorales, de los que imparten justicia en materia electoral. Por otro lado, señor Vizcarra nos comentó que hay una oficina desconcentrada que el Jurado Nacional de Elecciones va a inaugurar. Coméntenos los detalles. A ver, el día jueves 18 de este mes, el Jurado Nacional de Elecciones está inaugurando la 16ª oficina desconcentrada a nivel nacional, es la oficina desconcentrada de Tacna. Esta oficina ha sido constituida en el mes de junio de este año, pero la inauguración formal por un tema de presupuesto y de implementación se va a hacer este jueves 18. Estamos invitando a todos los ciudadanos de la región Tacna a que puedan concurrir a la oficina para que puedan recibir los servicios que el Jurado Nacional de Elecciones brinda a nivel nacional. Actualmente la oficina, los ciudadanos de Tacna estaban siendo atendidos por la oficina desconcentrada de Arequipa, la oficina desconcentrada de Puno, y a partir de este 18, los ciudadanos de esta región tan importante para el país van a contar con una oficina del jurado. Los ciudadanos también de Moquegua pueden acercarse a la oficina desconcentrada de Tacna para que puedan recibir los servicios del jurado, dispensas, renuncias, consultas sobre inscripción de movimientos regionales. La política del Jurado Nacional de Elecciones es la desconcentración de las funciones, llegar a las regiones. En este momento contamos con 16 oficinas. Vamos a ver si en el futuro y el presupuesto nos permite seguir ampliando esta base en las regiones, que es importantísimo para llevar los servicios desconcentrados del Estado a todas estas ciudades. En total ya serían 17. Son 16, contamos ya con 16. Esperamos contar el próximo año con la 17ª, que estamos planeando en la dirección, sería probablemente la oficina desconcentrada de San Martín. Ojalá la tengamos pronto. Es un tema de presupuesto y de implementación que necesitamos en el jurado. Muy bien, ese es un nuevo reto entonces del Jurado Nacional de Elecciones. Muchísimas gracias, señor Paul Vizcarra, por las declaraciones. Ahora sí, Paloma, regresamos contigo a estudios. Adelante.
Bien, tenemos que hacer una pausa en JN Noticias, pero volvemos con más información. Información en vivo con Lizeth Guzmán. Se encuentra con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, Lizeth, ¿cómo estás? Buenos días. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo evalúa el simposio que se ha trabajado en esta semana? Bueno, este acto ha sido exitoso, ha merecido la concurrencia de personas de muchos sectores. Todos los partidos políticos fueron invitados, pero han asistido los que quisieron asistir, son bienvenidos todos. Hemos convocado a un cónclave para poder trabajar los temas electorales, para abarcar las ideas de todos los que quisieran decir algo, ¿no? Para, ya sea que nos guste o no nos guste lo que tuvieran que decir, ¿no? Para, dentro de los marcos del respeto y de la decencia, podamos intercambiar conceptos, ¿no? Y han venido los que querían hacerlo, ¿no? Uno de los temas relevantes han sido los ataques a los organismos electorales. ¿Por hablar sobre ello? Sí, bueno, efectivamente lo ha sido aquí y lo ha sido también en una sesión, una convención habida en los primeros días del mes de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, de un cónclave convocado por la Uniore, que ha culminado con 22 acuerdos que han sido suscritos por los integrantes de esta entidad, los organismos electorales de América del Norte, Centro y Sur, en que se deploran los ataques a los organismos electorales que se están convirtiendo ahora en una regla, ¿no? Pero yo he escuchado a un presidente del jurado electoral, al presidente del jurado electoral del Ecuador, un distinguido caballero, que ha enunciado un tema elemental. Dijo más o menos lo siguiente: de 10 participantes en una elección nacional, lo único seguro, pero completa y absolutamente seguro, es que 9 no van a ganar. Solo va a ganar uno. Y si son 20, 19 son los que no van a ganar, ¿sí? Y así sucesivamente, solo uno va a ganar. Y entonces lo democrático es que los que no ganan sepan que no pueden ganar, que su posibilidad de ganar existe, pero también lo más seguro es su posibilidad de perder, ¿sí? Y entonces hay que saber, dijo el señor presidente del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador, perder. Claro, hay que saber aceptar los designios de la voluntad popular. Exacto. Además, tengo entendido de que los expertos electorales de la Unión Europea han dado fe de ello porque han visto con transparencia estas últimas elecciones. No solo ellos, sino también los emisarios de la Organización de Naciones de Estados Americanos que han dado su conformidad. No existe en el mundo un solo país que hubiera desconocido los resultados electorales. No existe. No existe, hasta donde yo tengo conocimiento, nadie que hubiera reconocido, hubiera denunciado que lo han suplantado o que le han falsificado su firma. No existe nadie. Y puedo señalar que sí tengo conocimiento que los miembros de mesa han recibido los emolumentos, los estipendios que se les asignaron. De modo que asistieron, que votaron en sus mesas y que firmaron sus actas. Entonces, suplantaciones y sustituciones, puedo señalar, a partir de esos datos, no han habido. Entonces, el discurso del fraude que va acompañado del discurso de odio es un discurso que erosiona la democracia. Y deploro que haya gente que está con ese discurso cuando el resto de la comunidad internacional señala con claridad que tal fenómeno no se ha producido. En ese mismo sentido, ¿cómo están combatiendo esta campaña de desinformación que ha habido? Bueno,
Y la mayor parte de esta información circula por redes sociales que son de difícil combate, ¿no? Pero hay que educar más a la gente, hay que informarle más sobre sus deberes cívicos, ¿no? Y recomendarle a la gente que no consuma mentiras, no consuma odios, no consuma falacias, ¿no? Porque eso lo que va a traer consigo es un grave perjuicio para la democracia. Y justamente en ese sentido, hace poco han irrumpido en la casa de la decana de la facultad de la PUC. ¿Podría comentarnos sobre ello, por favor? Bueno, yo he expresado que me solidarizo con ella, que creo que es lamentable que la hayan afectado, a ella y a su familia, y a cualquier persona, pública o privada, cualquier persona no debe ser objeto de este tipo de ataques. Si hay una denuncia que hacer, la denuncia hay que hacerla, pero el hecho de ir a presionar a la decana, ¿para qué haga qué? ¿Para que nombre a una persona determinada? ¿O el hecho de ir a presionar a los miembros de los organismos electorales para que deje de hacer qué o haga qué? Eso se llama coacción, es una forma de coacción. Grave para el caso de las víctimas cuando son funcionarios jurisdiccionales, porque se les está imponiendo o queriendo imponer a través del miedo un comportamiento determinado. Eso no es digno de ser rescatado ni aplaudido. Y los promotores de esas campañas deberían repensar sus actitudes, deberían repensarlas, porque tienen un compromiso con la historia. Perfecto, doctor. En esta convención se han hecho varias propuestas. ¿Cómo van a arribar ellos? ¿Cómo las van a canalizar? Las tenemos que terminar de listar, ubicarlas en el área que corresponde y mirar su viabilidad para este proceso de las elecciones regionales y municipales, tanto distritales como provinciales, y aquellas que fueran relativas a leyes, obviamente las cursaremos al Parlamento Nacional, y las que nos corresponden a nosotros, de ser viables, las haremos, las propondremos, las discutiremos en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Pero las que correspondan a el proceso electoral general, que ya terminó, las prepararemos y las cursaremos al Parlamento Nacional también para que se tengan en cuenta para el futuro proceso electoral que todavía está distante. Perfecto, doctor. Para culminar, ¿se van a modificar algunas normas ya que queda poco tiempo de cara a las elecciones regionales y municipales? Reglamentarias, solo reglamentarias, porque las normas legales están bajo el periodo de intangibilidad. Nos han concedido un escaso plazo. Inicialmente teníamos uno hasta febrero, nos lo han reducido hasta fines de este mes. Estamos trabajando en ese tema para darle viabilidad a las reglas legales que están vigentes. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista, y nosotros vamos a continuar aquí en la Convención Internacional, en la ceremonia de clausura. Adelante, Paloma, contigo. Bien, Lizeth, muchísimas gracias por la información. Esas eran las declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, haciendo un balance de lo que significó la Convención Internacional y también expresando su solidaridad con la decana de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien lamentablemente habría sufrido hostigamiento. Nosotros vamos a escuchar ahora las declaraciones de la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, que participó en la clausura de la Convención Internacional del JNI. Escuchemos sus apreciaciones. También representantes de los partidos políticos, de las asociaciones civiles, de la sociedad civil, y por supuesto también bienvenidos a quienes nos están visitando desde otros países para contribuir a toda esta reforma. Como lo dije yo durante mi intervención, quiero agradecer a cada uno de ustedes por cada una de las propuestas que nos han dado el día de hoy. Resalto la calidad y la apertura que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones para realizar este taller de elecciones aprendidas, este taller que busca enriquecer la democracia. Pero como bien lo dijo el doctor Jorge Salas Arenas, es un espacio para que podamos decir todo lo que tengamos que decir. Sin duda hay muchas cosas por avanzar y por ir cambiando, porque la sociedad está cambiando, tenemos distintas expectativas
Y como bien lo han expresado varios de ustedes, la democracia no puede dejar a las minorías. Aquí hay que buscar que todos estos acuerdos, presidente, y que cada una de las cosas que han ido saliendo y que se van a plasmar finalmente en la declaración que vamos a suscribir, puedan lograrse. Aquí el camino es avanzar y que los ciudadanos vean que no solamente los organismos del sistema electoral están trabajando solos, sino que hay una unidad entre todas las entidades del Estado donde cada uno también tiene que cumplir su deber. Felices de seguir recibiendo todos los aportes. Se vienen otras elecciones que son las regionales y municipales y tenemos que ver cómo esto que ha ocurrido durante las elecciones generales 2021 no vuelva a pasar. Bien, excelente. Las palabras de clausura de la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Y ha sido una precisión importante, ¿no? Que el sistema electoral no trabaja solo, que el Jurado Nacional de Elecciones no trabaja individualmente, la OMPE o el RENIEC, sino que se trabaja en conjunto, una unidad, coordinación, así como con las otras entidades del Estado. Y ahora que nos preparamos para las próximas elecciones regionales y municipales del próximo año. Ahora volvemos a la convención porque estamos con nuestra compañera Lisette. Lisette, cuéntanos, ¿a quién vas a entrevistar ahora? Estamos contigo, adelante. Así es, Paloma, efectivamente, nosotros continuamos en la ceremonia de clausura de la Convención Internacional que lo organiza el Jurado Nacional de Elecciones. A mi costado se encuentra la jefa de RENIEC, la doctora Carmen Velarde. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a JN Noticias. ¿Podría comentarnos sobre esta convención? Muchas gracias, Lisette. Un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos está viendo y mis felicitaciones al Jurado Nacional de Elecciones por esta convención internacional que ha realizado sobre balances y reformas post-elecciones generales 2021, que sin duda resalto que ha tenido la participación no solamente de expertos internacionales, de misiones de observadores que han compartido con nosotros, sino también de la sociedad civil, que ha estado participando, dando sus aportes, sus ideas, y esto ha permitido que luego del trabajo de mesas que se ha hecho, se pueda arribar a algunas sugerencias y recomendaciones que sin duda van a motivar a que el sistema electoral pueda mejorar cada día más las elecciones. Doctora, ¿cuál es la principal reforma por parte del RENIEC? Por parte del RENIEC hemos invitado a toda la ciudadanía a que puedan apoyarnos para tener actualizado su documento nacional de identidad. Mire, una recomendación que se destacaba hoy es aquella que hizo la Unión Europea para que el padrón electoral pueda cerrarse cerca de las elecciones y no un año antes. Pero para poder hacer eso necesitamos que los ciudadanos tengan su DNI actualizado, que los ciudadanos que ya son mayores de edad y que todavía tienen un DNI de menor de edad lo canjeen, cambien, que la firma que se utiliza y que está colocada en el DNI sea la misma con la que se suscriben luego de alguna elección, porque la firma ata a las personas con el contenido. Eso nos va a permitir a nosotros depurar mucho mejor y más rápido el padrón electoral. Con respecto a ese tema, ¿cómo están evaluando las críticas con reforma al padrón electoral de algunas personas irresponsables que han habido? Mire, respetamos en todo caso las críticas que se nos hacen llegar. Sabemos que pueden haber percepciones diferentes, no obstante, desde el RENIEC consideramos que es importante que nosotros podamos hacer conocer a la ciudadanía la forma como se elabora el padrón electoral, desde cómo se tienen que inscribir también los fallecimientos. Y justamente por eso, permíteme comentarte, Lisette, y comentar a la ciudadanía, el RENIEC elaboró y lanzó una campaña que se llama El Padrón Lo Hacemos Todos, antes del cierre del padrón electoral para las elecciones regionales y municipales 2022. Y allí pudimos prepublicar, vamos a decirlo así, un padrón electoral para que el ciudadano pueda ver si se encontraba inscrito, en qué distrito estaba y, por supuesto, verificar si alguno de sus familiares que lamentablemente hubiese fallecido se encontraba o no en ese padrón. Y si se encontrase, cómo hacer para comunicárnoslo a fin de que nosotros podamos depurar mejor el padrón retirando a esa persona fallecida. Pero también colocábamos ahí cuando una persona tenía una imagen desactualizada, es decir, alguien que ya tenía 18 o 20 años y seguía apareciendo con una foto de 12 años, por ejemplo, para invitarlo a que pueda canjear su DNI de menor de edad al de mayor de edad. Entonces, estas críticas de alguna manera nos han servido de retroalimentación y lecciones aprendidas para mejorar y hacer el padrón de la mano con la ciudadanía.
Y precisamente sobre ese tema le quería comentar, de cara a las elecciones regionales y municipales, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas? Creo que hay varias lecciones. Primero, el Perú es un país diverso, multilingüe, es importante llegar a los distintos puntos del país. Hay zonas donde no tenemos internet todavía y entonces la difusión tiene que ser aún presencial. Nosotros, por ejemplo, del 1 al 5 de diciembre vamos a estar publicando el padrón electoral, la lista del padrón preliminar, para que los ciudadanos puedan ver sus datos e impugnar algún dato que consideren. Y obviamente en las zonas donde no hay internet vamos a estar ahí. Eso es algo que no se pudo dar el año pasado durante la cuarentena, por ejemplo. Entonces, aquí lo importante es cómo nos acercamos más a la ciudadanía. El segundo punto también es incentivar la educación cívica también de cada uno de los ciudadanos. Nosotros tenemos derechos como también deberes. Las elecciones las hacemos no solamente los organismos electorales, sino sobre todo la ciudadanía. Y entonces es importante estar informado, conocer los procesos, también obviamente los partidos políticos que tengan que elaborar sus planes de gobierno, considerar también una estructura que permita conocer los sustentos y el cómo se van a hacer las cosas, el poder intercambiar información también en tiempo real entre las organizaciones y sobre todo el estar comunicando constantemente, no solamente a través de los medios de comunicación muy importantes, sino a través también de las redes sociales. Un tema muy importante, por ejemplo, es el voto golondrino. ¿Cómo van a combatir eso? Efectivamente, ese es un tema bastante especial, es un tema que viene desde hace muchos años y aquí ocurren dos cosas. El RENIEC tiene planteado ya el desarrollar las verificaciones domiciliarias. ¿Para qué? Para encontrar votos golondrinos. Hay personas que hace poco se han cambiado de domicilio, nosotros vamos a estar yendo a visitarlos y encontramos que no viven ahí, pues obviamente eso significa que le retornaremos a la dirección anterior. No obstante, para eso nosotros solicitamos un presupuesto especial al Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos nos han apoyado con la mitad de ese presupuesto, lo que no nos permite llegar a todas las zonas que esperábamos. Sin embargo, vamos a tratar de llegar a algunas zonas, sobre todo aquellas donde ha habido algunos reclamos. Pero el otro punto importante, y el RENIEC evalúa eso, es que para justamente no estar solamente haciendo verificaciones domiciliarias al momento de elecciones, nosotros queremos evaluar cómo podemos insertar esto en nuestros procesos habituales para que estas verificaciones domiciliarias se hagan constantemente todo el año, no solamente en época de elecciones, y así poder depurar el padrón con antelación. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Adelante contigo, Paloma. Perfecto, gracias Lisette por esta valiosa información. Estas son las reacciones de la Convención Internacional. Teníamos las declaraciones de la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ahora vamos con más información de coyuntura, porque el Pleno del Congreso de la República aprobó en mayoría extender el bachillerato automático hasta el 2023, ello teniendo en cuenta las posibles limitaciones de los estudiantes debido a la pandemia. El Congreso de la República aprobó en mayoría extender el bachillerato automático hasta fines del 2023, por lo que los estudiantes ya no tendrán que presentar un trabajo de investigación o tesis para obtener el grado de bachiller en su carrera. Asimismo, también se les exonera de otros requisitos como el conocimiento de otro idioma extranjero o lengua nativa. En ese sentido, el proyecto de ley aprobado busca que los universitarios que hayan superado todos los ciclos en pregrado, tanto de universidades públicas como privadas, durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023, accedan de forma automática al grado, ello considerando la pandemia que vive y las posibles limitaciones generadas a raíz de ello. Cabe destacar que previamente el Ministerio de Educación no se mostró a favor de dicha disposición, ya que atentaría contra el desarrollo científico y formación profesional de los estudiantes. Por su parte, la SUNEDU se mostró a favor que solo se admita hasta el 2022, pero que no sea ampliado a más años. Veamos enseguida las 5 noticias oficiales del día elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El retorno de los escolares a clases presenciales será definitivamente en marzo del 2022 y al 100%. Lo ratificó el ministro de Educación tras asegurar que se está trabajando incansablemente para que este regreso sea seguro, flexible, descentralizado e impostergable.
Este 16 de noviembre reducirá el precio del diésel BX destinado a uso vehicular. Obedece a la disposición del gobierno de incluir ese producto en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. La medida permitirá que conductores y transportistas se beneficien, ya que el precio de venta primaria del diésel no tendrá variaciones significativas durante 3 meses. El Congreso de la República admitió la moción de interpelación contra el ministro de Defensa Walter Ayala, con una votación de 77 congresistas a favor, 34 en contra y 2 abstenciones. Ayala deberá presentarse ante el Congreso y responder 7 preguntas, entre ellas sobre la remoción de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea. El Poder Ejecutivo impulsó el diálogo entre la población del distrito de Libitaca en Cusco y la empresa minera UPBay, durante el cual suscribieron un acta con acuerdos para el incremento presupuestal y el desarrollo de obras en beneficio de la población. Entre los acuerdos asumidos, la minera se comprometió a incrementar 2 millones de soles sobre el actual convenio marco para el 2022. Brasil es el primer clasificado sudamericano al Mundial de Qatar 2022, luego de vencer por 1-0 a Colombia. La canariña llega al Mundial invicto con 34 puntos en la 13ª fecha del clasificatorio sudamericano, 5 antes del final. Por su parte, Perú goleó 3-0 a Bolivia y mantiene las esperanzas de clasificación. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Y en la ciudadela de Chanchán, en Trujillo, arqueólogos hicieron un importante hallazgo de restos humanos y utensilios de esta cultura. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. El complejo arqueológico Chanchán vuelve a sorprender, esta vez tras el hallazgo de restos óseos de 25 individuos, en su mayoría mujeres. En el marco de la 4ª temporada de los trabajos de investigación arqueológica que se ejecutan en el conjunto amurallado Gran Chimú, se registró un importante hallazgo de un contexto funerario múltiple en un área de tan solo 10 metros cuadrados. Estos restos corresponden a mujeres, jóvenes y algunos niños. Aún esta evaluación preliminar no arroja la causa del fallecimiento. Conjuntos amurallados. Este es un conjunto amurallado denominado Utsang o Gran Chimú, que tiene una forma casi cuadrada, y justamente el lado sur de este conjunto amurallado, que es un muro que rodea todo el área, es donde se han encontrado, ¿no? Ese es la osamenta nos da información que se trata de adultos, personas, hombres y mujeres y niños, entre una edad de 30 años, 10 aproximadamente, y también adolescentes, ¿no? En su mayoría mujeres, es lo que nos están manifestando. Se trata de un probable cementerio en que se documentan entierros primarios y secundarios. Junto al bulto funerario se dispone variadas formas de cerámica. En este pequeño espacio no solo se hallaron restos óseos de 25 personas, en su mayoría mujeres, sino también cerámica, como ollas, cántaros, tejidos, agujas, entre otros objetos valiosos. Los investigadores develaron otro dato importante de este hallazgo, que la fosa ha sido sellada con material barroso, que contenía fragmentación de tinafas, que pudo funcionar como marcador de tumba. Es muy poco usual encontrar tantas personas enterradas en un espacio tan corto, ¿no? Vamos a seguir trabajando por 2 semanas más, recuperando y registrando los contextos que hemos encontrado y analizar el material óseo en gabinete para tratar de entender por qué fueron enterradas, si tuvieron una muerte natural o fueron de alguna manera sacrificadas, ¿no? El director espera que se pueda ampliar más adelante el área de excavación, debido a que existen razones para que los arqueólogos sostengan que nos encontramos ante un nuevo cementerio chimú. Y en nuestro bloque internacional tenemos un despacho desde Brasil con nuestra corresponsal Verónica Quispitongo, quien nos reporta sobre el peligroso incremento de las muertes en este país a consecuencia del coronavirus. Verónica, adelante. Buen día, Paloma. Así es, Brasil superó ya los 610.000 fallecimientos y los 21.9 millones de casos por coronavirus. Estos datos confirman que el gigante sudamericano, con sus 213 millones de habitantes, es el segundo país con más víctimas mortales en el mundo, superado tan solo por Estados Unidos, y es también el tercer país con más contagios detrás de Estados Unidos e India.
Sin embargo, cabe destacar que pese a las elevadas cifras acumuladas, los promedios de muertes y de casos continúan en sus menores niveles en varios meses, tras haber caído con un 91.62% desde el 19 de abril pasado, cuando el país sufrió el pico de la segunda ola de la pandemia. En este contexto, un dato que es importante rescatar es que el pasado domingo, Brasil tan solo registró 59 muertes, el menor número de víctimas en un día en los últimos 19 meses. La media de óbitos de hoy es casi 14 veces inferior a la medida el 12 de abril, cuando en el pico de la segunda ola, Brasil registró un promedio récord de 3.124 fallecimientos por día en una semana. Según el Ministerio de Salud, el descenso de los casos a nivel nacional se debe a la fuerte campaña de vacunación que se lleva a cabo. Brasil ya cuenta con más del 57% de su población que está completamente inmunizada contra el coronavirus. Esto es lo que tengo que informar para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, informó Verónica Quispitongo desde Sao Paulo, Brasil. Adelante con los estudios en Lima. Muchísimas gracias, Verónica, por la información. Ahora les contamos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó una ley que habilita nuevas sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, una administración a la que Washington tacha de dictadura. El presidente estadounidense Joe Biden promulgó la ley de fortalecimiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral de 2021. Más conocida como Ley Renacer, por sus siglas en inglés. Esta normativa impone sanciones al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, pues el documento permite restringir los préstamos bancarios multilaterales y combatir la corrupción. En un comunicado, el Ejecutivo estadounidense agradeció el liderazgo de los legisladores que impulsaron la iniciativa, aprobada la semana pasada con amplio apoyo bipartidista. Cabe resaltar que Ortega ingresó al gobierno desde el 2007 y ganó el domingo pasado un cuarto mandato consecutivo en un proceso electoral con opositores presos, partidos ilegalizados y decenas de miles de exiliados. Bien, obispos franceses venderán bienes de la iglesia para indemnizar a víctimas de abusos. La decisión se tomó al término de su reunión anual en la que también pidieron ayuda al Papa Francisco. El jefe de la Conferencia de Obispos Franceses comunicó la respuesta de la Iglesia a las revelaciones sobre las agresiones sexuales contra menores cometidas en la institución católica de Francia. Las acciones compensatorias acordadas comprenden indemnizaciones monetarias para los supervivientes financiadas con el capital eclesiástico, incluso con la venta de patrimonio. La decisión es fruto de la reunión anual de obispos que este año tuvo lugar un mes después de la publicación de un explosivo informe que reveló los 216.000 casos de agresiones sexuales contra menores por parte de miembros del clero francés desde 1950. Una cifra que asciende a 330.000 si se tienen en cuenta los delitos perpetrados por civiles relacionados con la institución. Delitos que fueron encubiertos de forma sistémica por parte de la Iglesia, según el mismo informe. Además de las compensaciones económicas, se establecerá un organismo independiente que reconocerá a las víctimas y gestionará sus demandas, y se creará un tribunal eclesiástico para juzgar a los miembros del clero involucrados en las agresiones. Aún queda por esclarecer la suma de las indemnizaciones, pero la conferencia prometió que los primeros pagos se efectuarán en 2022. Amigos, no tenemos tiempo para más. Nos reencontramos el lunes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en JNE TV. Los dejamos con imágenes de Chimbote. Permiso.